Continúa la investigación para esclarecer el secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido el pasado miércoles. Un caso que ha generado cuestionamientos también hacia el sistema de inteligencia en nuestro país. Vamos a conversar de este tema con el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Jorge. Sebastián, muy buenos días. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Jorge, bueno, este caso ha generado todo un amplio debate. Hay hartas aristas de los que se puede analizar este asunto. A su juicio, ¿qué es lo más relevante de lo que revela este caso de este secuestro de este ciudadano venezolano? Bueno, como decía usted, el gobierno y las instituciones que están investigando, Fiscalía, Carabineros, la PDI, hasta donde yo entiendo una cuestión coordinada, todavía están en la etapa de no descartar ningún motivo, ninguna causa, ningún móvil del secuestro. Pero lo cierto y lo concreto, lo relevante es que tenemos el secuestro de una persona que estaba radicada en Chile, entiendo que bajo la condición de refugiado político, y que han pasado ya varios días y donde no es posible todavía determinar si esa persona efectivamente está secuestrada, si está con vida, si está en el territorio nacional. En consecuencia, ese es el pendiente más complejo. Siempre es complejo para un Estado, para un país, un secuestro, pero particularmente si uno de las causalidades que pudiera haber, estoy diciendo que sea esa, es que hubiera sido víctima de una operación de secuestro proveniente de una potencia extranjera, en este caso de una dictadura sudamericana como la venezolana. No lo afirmo, pero ni el propio gobierno lo descarta, en la medida que hable un menú amplio de situaciones que pudieran motivar este secuestro, o incluso entiendo por lo que leí en la prensa que también no se descarta la posibilidad de que sea o no secuestro. Están todas abiertas. Lo concreto es que por el momento hay una situación bien compleja desde el punto de vista de la seguridad del país. Sí, y bueno, esa misma incertidumbre, digamos, el no tener la certeza respecto a qué es lo que ocurrió, alimenta una serie de teorías sobre lo que aquí está ocurriendo. En ese sentido, ¿usted cree que se ha apresurado algunos sectores políticos respecto a cómo reaccionar frente a esta situación, o es lo que amerita, digamos, la gravedad del hecho? No, yo encuentro que siempre hay como mucho apresuramiento, porque muchas veces algunos actores políticos de segundo nivel, pero que tienen prensa, buscan agua para su molino. Entonces hay un sector que dice, no, esto es imposible que esté ocurriendo, no habría ocurrido en otro momento del país, lo que es bastante discutible. Otros dicen que puede ser, una de las teorías puede ser un invento para crear problemas bilaterales con un régimen que a ellos les gusta, como es el caso de Venezuela. Acabo de leer en la mañana de hoy día o ayer a un dirigente del Partido Comunista, Juan señor Lagos, que dice que esto puede estar destinado a dificultar las negociaciones o las relaciones bilaterales con Venezuela. Pero es súper grave lo que dice, porque es el propio gobierno el que no ha descartado ninguna hipótesis. Segundo, hasta donde yo sé, ese dirigente del Partido Comunista es funcionario del gobierno. Y hasta donde yo sé, lo estuve antes de la entrevista viendo en internet, es funcionario del Ministerio del Interior, es asesor de Manuel Monsalve. Entonces, es imposible que un funcionario, aunque sea honorario, salga haciendo una declaración así. Yo creo que lo que viene acá es que Monsalve le diga la renuncia, lo único que corresponde, porque si pone a un gobierno que no descarta ninguna tesis, una situación que podría ser que se tratara acá del objetivo de dificultar las relaciones con la dictadura venezolana, me parece súper grave. Entonces, tesis exagerada y por todos lados. Esta última me llamó poderosamente la atención porque viene de un funcionario del gobierno. Sí. ¿Le llama la atención por ser de una tesis planteada por alguien, o sea, digamos, por quien plantea la tesis más bien, ¿no? No por el hecho de que sea una alternativa, digamos, también, ¿no? El que aquí estén todas las opciones abiertas tampoco podría o permitiría descartar, digamos, algo de ese tipo. Yo no tengo, como ciudadano, no tengo ninguna antecedente que permita afirmar que una tesis es mayor que la otra. Sí. Pero como ciudadano veo lo que ha dicho el propio gobierno, que los móviles están todos abiertos y la especulación de los medios de comunicación en que salen todas, que podría ser
que el régimen venezolano hubiera tomado la decisión de capturar a una determinada persona con la que tuvo serios problemas en el pasado. Yo no lo afirmo, pero nadie lo niega como una posibilidad. Sostener que esa posibilidad es un invento destinado a crear condiciones para dificultar, me parece un exceso, además que venga del propio gobierno, lo encuentro súper grave. Entonces, y por otro lado, sale información de prensa que hoy día recoge algún medio de comunicación chileno, lo recoge, no lo interpreta, porque hay un medio de comunicación venezolano que entiendo que se dedica en otro país. El diario La Razón. Que sostiene que esto podría haber sido, este secuestro podría ser un efecto del acuerdo o el preacuerdo firmado por el gobierno de Chile a través del subsecretario Monsalve y del embajador Gasmuri para facilitarle las cosas al gobierno para la captura de los militares disidentes. Entonces me parece una locura. Yo conozco, me toca por los cargos que tuve de antaño, conocer personalmente a Gasmuri y a Manuel Monsalve, y descarto a plenitud que ellos hayan pactado una cosa de esa naturaleza. Me parece una locura, una cosa delirante. ¿Por qué, pero bueno, Jorge? En situaciones como esta, los delirios son un caldo de cultivo, ¿no? Jorge, ¿por qué le parece una tesis delirante esta posibilidad que plantea este diario La Razón, que es un diario que se declara disidente al régimen de Maduro? Está bien, mire, sí, nadie podría decir que yo soy un partidario acérrimo, más bien soy un opositor constructivo, digamos, al gobierno actual, pero soy opositor, no formo parte de este gobierno, no voté por este presidente, pero de ahí a sostener que hay algún fundamento para que el gobierno de Chile pacte o facilite en situaciones como esta a la dictadura venezolana, yo creo que no hay ningún fundamento. Es más, el gobierno de Boric, como gobierno, no digo como pasado opositor, ha sido un gobierno poco amistoso con la dictadura venezolana, ¿no? El problema que tenemos, que motivó el viaje, es que los venezolanos nos crean problemas facilitando la salida de determinado tipo de personas para que entren a nuestra frontera. Determinado es un eufemismo de delincuente para que entren a nuestra frontera. Y lo que se negociaba eso, sostener esto u otro, me parece que no tiene fundamento, creo que es delirante. Jorge, ahora de todas maneras lo que plantea este medio es que el gobierno chileno podría haber facilitado de alguna manera y haber cooperado en lograr la captura de este teniente, porque este es un hecho cierto, que la justicia venezolana estaba persiguiendo a Ortega. Eso como hecho concreto. ¿Es factible algún tipo de cooperación en un contexto de la firma de ese acuerdo? No, pues no es un Estado de Derecho como el nuestro. O sea, si un país como Venezuela recurre a un instrumento jurídico internacional, es difícil que lo haga porque es un país que no cree en la democracia ni en un instrumento jurídico, pero pongamos el supuesto, pide la extradición. Y quien define la extradición de una persona en Chile y en las democracias no son los gobiernos, son los tribunales en doble instancia. Entonces, presumir que el gobierno de Chile, más allá de la posición en que uno tenga respecto al gobierno chileno, se va a prestar para autorizar el ingreso de agentes de otro gobierno, de otra potencia, para tomar la justicia por su propia mano, no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza simplemente, ¿no? Sí, claro, porque tiene una serie de implicancias, digamos, políticas, pero judiciales también o jurídicas muy relevantes, ¿no? Por eso sería aceptar un sistema, no sistema jurídico, un sistema dictatorial brutal en nuestro continente. Son las cosas que hace Putin. ¿Ah? Sí. Y que aparentemente, según la información que empieza a leer, ha hecho o ha intentado hacer Maduro, que al final son dictadores. Entonces los dictadores no creen en la juridicidad. Pero para llegar a la conclusión que un país que tiene un Estado de Derecho, con dificultades como todos los países, acepte que una dictadura tome la justicia por su propia mano, entre a su territorio, secuestre a una persona y lo saque, me parece que no es razonable, aunque el título del diario sea La Razón, ¿no? Jorge, ahora volviendo al
al problema que esto significa, este secuestro de Ortega. ¿Qué refleja desde el punto de vista de nuestra capacidad de inteligencia también? Que es otro de los asuntos que han quedado abiertos, digamos, a discusión a propósito de lo que ocurrió. Bueno, yo creo que ahí tenemos un problema grave como Estado. Nosotros tenemos un sistema de inteligencia nacido por ahí el año 90, a fines de la década de los 90, que fundamentalmente la Agencia Nacional de Inteligencia. Yo diría que nació precario, no es que haya nacido muy robusto. En ese tiempo la discusión fue otra, estaba muy cerca la dictadura, todo lo que, en una mirada equivocada, todo lo que huele a inteligencia en determinado momento histórico, algunos todavía arrastran esa nostalgia, huele a dictadura, cuestión que no es así, no hay democracia robusta en el mundo que no tenga un buen sistema de inteligencia. Y ese sistema está haciendo agua. Más allá de las personas que conducen, hace agua por su estructura. El gobierno del fallecido presidente Piñera, antes del estallido, fíjese, a mí me tocó trabajar en un grupo prelegislativo transversal. Propuso modificaciones, entre otras cosas, a la ley de inteligencia. Esa propuesta, que puede ser perfectible, no tengo ninguna duda, fue recogida por el Senado de la República y lo aprobó después de 7 u 8 meses de tramitación. Esto debe haber sido a comienzo o a fines del 2019 en la aprobación. Bueno, está pendiente en la Cámara de Diputados desde esa época y no avanza nada. Entiendo que no avanza, entre otras cosas, porque algunos lo encuentran insuficiente y otros no les gusta que existan sistemas de inteligencia robustos, porque creen que la inteligencia es sinónimo de dictadura, cosa absolutamente equivocada. Los sistemas de inteligencia están sujetos a las reglas del Estado de Derecho y hay que sujetarlo, pero hay que darle atribuciones, porque nosotros somos un país, no somos una potencia obviamente, pero somos un país que está sujeto a riesgos de crimen organizado, como quedó comprobado, y de otras situaciones de delitos globalizados que requieren de una capacidad de anticipación, que yo creo que hoy día es muy pobre, muy precaria. Jorge, y en ese contexto entonces, hoy día estamos, ¿cree usted, en una debilidad desde el punto de vista de la inteligencia? Eso abre flancos desde el punto de vista de la seguridad también muy, muy importante. Sí, yo creo que nuestro sistema de inteligencia es débil, es precario. No es nulo, pero es débil y precario. Y tenemos un mundo que es complejo en materia de delitos globalizados. Pongámonos por un minuto en el móvil, o supuesto que aquí hubo acción de los organismos de represivos del régimen venezolano. No me consta, pero es una hipótesis que ha estado barajándose. Sí. Bueno, eso demostraría que en Chile es posible que un grupo de personas entre, probablemente con pasaporte falso, aprecie a una persona, lo saque, ojalá con vida, no se nos olvide que está de por medio de la vida de un ser humano, ojalá con vida. Y eso muestra debilidades. Y para eso, un sistema de inteligencia robusto no asegura, no es un sello verde, no va a pasar nunca más, pero sí nos permite tener mayores capacidades de anticipación o de entrega de información a quienes investigan. Todavía se especula cuánto de fuera, cuánto no doméstico hubo para el 2019. Eso también es un reflejo de que no tenemos claridad respecto de las causas motivantes, Jorge, de la revuelta del 2019. Y usted mencionaba algunas de las razones por las que quizás estos proyectos o esta idea de reformar el sistema de inteligencia no han ido avanzando, pero ¿es muy difícil hacer una reforma del sistema de inteligencia en Chile? No, yo no creo que sea muy difícil, es dificultoso, hay que ponerse de acuerdo, hay que conceder. Pero sabe, Sebastián, no me quiero cambiar de tema, pero en la base del mal momento que vive Chile, del decaimiento que vive Chile hace muchos años, en la base está la falta de capacidad de decisión de la política de ponerse de acuerdo. Nosotros estamos pagando las consecuencias de eso, estamos pagando en economía, no hay acuerdo tributario, lo estamos poniendo en previsión, no hay acuerdo provisional. En materia de seguridad, algo se ha hecho. Para ser franco, yo creo que la conducción de la ministra Tobá en eso ha tenido algunos logros que mostrar, hago una excepción. Pero en materia de inteligencia tampoco hay acuerdo. Entonces, este es un país que rompió la lógica de los acuerdos. Durante un tiempo, las políticas de los acuerdos fueron consideradas como nefastas. Bueno, eso pasó. Y es demostrativo cómo este país está debilitado en casi todas las áreas. Porque la política no es capaz de ponerse de acuerdo.
Entonces, eso a mi juicio le hace mal al país y en esta área también. Jorge, y cuando usted dice que podría ser dificultoso este proceso para generar una reforma, ¿a qué se refiere? ¿A las características del sistema de inteligencia que deberíamos tener? ¿A quienes ejercen esa labor? ¿A qué apunta? Yo apunto a que cuando uno crea un sistema de inteligencia robusto tiene que dar condiciones de funcionamiento de los aparatos de inteligencia, tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas de Orden y Seguridad y las propias del Estado, que converjan en una comunidad de inteligencia, que se entregue la información. ¿Qué instrumentos le entregamos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué resguardo? Hoy día, por ejemplo, hay una capacidad de la Agencia Nacional de Inteligencia de interceptar comunicaciones a través de la autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones. Eso habría que revisarlo, a mi juicio, para dar más hipótesis que lo pueda hacer bajo condiciones más estrictas de garantía constitucional. ¿Por qué un ministro de la Corte debería ser una sala de la Corte? En fin, hay que armar una cuestión. Yo no soy un experto en inteligencia, ni mucho menos, pero tengo la impresión de que es perfectamente posible ponerse de acuerdo en una estructura orgánica potente, más potente que la tenemos, y en instrumentos debidamente cautelados también que hagan a la capacidad de accionar de esa comunidad de inteligencia, de esos agentes de inteligencia. Ajá. ¿Y cuán relevante es este tema para enfrentar el momento de seguridad que estamos viviendo, Jorge? No, yo creo que un sistema de inteligencia es muy relevante, pero debe ser que no produzca un efecto inmediato, en el cortísimo plazo. Pero tener una estructura capaz de anticiparse o de entregar buena información a quienes investigan, porque la inteligencia no investiga desde el punto de vista de la sanción, es muy potente, muy potente. Yo creo que no hay que mirarlo como una cuestión que no tenga importancia. Las leyes no son panacea, pero sí las estructuras jurídicas, las leyes pueden crear condiciones para el mejor funcionamiento del Estado, para evitar la impunidad de los delitos. Un ejemplo categórico en eso fue esa ley que llaman del robo de madera, que fue una ley bien pensada, bien hecha, viene una moción parlamentaria, y que permitió que el Estado sea capaz de reprimir jurídicamente con fuerza, con rapidez, y eso ha hecho bajar, entiendo, que sustancialmente el robo de la madera. Sí. Jorge, muchas gracias por su tiempo para conversar sobre este tema esta mañana, muy amable. A usted, Sebastián, que tenga una buena semana. Gracias, igualmente.